a un nuevo capítulo de la sección que estamos llevando a cabo. Qué bueno, me da gusto que sigan adelante. Hoy toca un tema que creo que es muy importante, en el que a menudo como mujeres nos confundimos e incluso todo lo que sucede a nuestro alrededor nos hace pensar si en verdad estamos haciendo lo correcto. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tener el enfoque que es correspondiente a lo que Dios quiere, y eso es lo que en verdad debemos hacer caso y seguir. El tema se llama ¿Someterme me hace débil? Y bueno, damos inicio. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde no sabes con seguridad quién está a cargo? Es frustrante. Una de dos: o no se logra hacer nada porque nadie sabe qué hacer, o no se logra hacer nada porque todos piensan que su propia manera es la correcta, detonando así un sinnúmero de opiniones. Los proyectos grupales sin un líder definido se vuelven estresantes para quien lo vive. ¿Te ha tocado un trabajo donde el que está por jefe no tiene las cualidades para hacerlo y reparte las actividades sin tener el mínimo conocimiento sobre las personas con las que colabora? Bueno, pues si ese sentimiento lo tienes ahora o lo has tenido, en primera instancia te diré que solo vives una parte de tu día. Ahora imagínate que cada día de tu vida a cualquier hora te toque vivir de esa manera. Ahora, una vez abierto este panorama, lo llevaremos al plano de nuestra vida diaria, donde tenemos mucho de qué hablar, pero en este momento nos enfocaremos en el matrimonio. El segmento pasado vimos respecto a la soltería, y que en verdad deberíamos disfrutar de nuestra soltería siempre y cuando esté Cristo de por medio. Y bueno, ahora toca el turno de llevarlo a las mujeres que tuvieron la bendición de Dios para conseguir a la ayuda a su compañero para poder formar un matrimonio. Y bueno, en este caso, en el matrimonio, es donde Dios se encargó de establecer una adecuada organización. Aunque muchos nos autoasignamos el rol de jefes y hacemos cambios de manera deliberada a nuestro antojo, cual situación planteada al principio, y desbaratamos un plan tan precioso, creando situaciones de las que nadie debería sentirse orgulloso. Y aquí abro un paréntesis para mencionar la violencia, que muchas veces desencadena en los divorcios, o incluso pues es que ya no quiero estar contigo, pues simplemente nos divorciamos, o sigo contigo, pero estamos engañando a la persona con la que nos casamos, y un largo etcétera de cosas que se pueden hacer y que son desagradables. Ahora bien, no es sorpresa que Dios haya establecido la jerarquía en el matrimonio, quizá porque en su infinita sabiduría se percató que para nosotros sería el proyecto grupal más largo que nos tocaría vivir aquí. Así que, nos guste o no, la estructura de liderazgo en este proyecto coloca a la esposa debajo de su esposo y al esposo debajo de Dios. Ahora bien, en la Biblia dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. También encontramos: mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. La primera cita es de Efesios, la segunda en Colosenses. Y bueno, Dios les ordena a las esposas a someterse a sus maridos de una manera tan clara como el cielo en un día sin nubes. Estos versículos no son mis palabras, estas palabras vienen de Dios. Si estás tentada a dejar de escuchar este indignante video, porque es lo que la sociedad se ha encargado de decir en estos tiempos, y bueno, sería también mi atrevimiento a decir o a sugerir la sumisión hacia cualquier hombre, cuando la sociedad se ocupa arduamente de destruir tal pensamiento. Entonces, creo que es muy importante que sigas adelante para escuchar a lo que se refiere esto. La palabra someter, que se menciona en Efesios, viene de la palabra griega hipotazo, y se refiere a la rendición voluntaria de nuestros propios derechos. Ojo, no pases por alto la palabra voluntaria, pues no es una sumisión forzada ni es obediencia. Ahora bien, Dios ordena a las esposas a obedecer a sus esposos, así como ordena a los hijos a obedecer a sus padres. Aquí es donde quiero remarcar que este versículo no está diciendo que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. Escucha bien, no es un versículo donde diga que todas las mujeres deben someterse a todos los hombres. Es decir, dicha instrucción es un mandamiento para una mujer hacia un solo hombre, o sea, de la esposa hacia el esposo.
Por lo tanto, tampoco está diciendo que las ideas de las mujeres deben ser consideradas después de las de los hombres, ni que las mujeres son ciudadanas secundarias. Decir estas cosas es sacar este versículo completamente de contexto. Además, un esposo piadoso sabe que una esposa piadosa es digna de escuchar porque conoce al Señor, que ama a sus hijas intensamente y las abraza. Ahora bien, ¿qué es la sumisión? La sumisión es el diseño de Dios. La sumisión no significa ser una esposa buena que solo está de adorno y que nunca difiere con su esposo. Lo que significa es que debes estar dispuesta a ponerte bajo su liderazgo, el de tu esposo. El orden es necesario en este proyecto grupal llamado matrimonio, y esto, mis queridas amigas, ha sido decretado desde el jardín del Edén. Después que Eva comió del fruto prohibido y lo compartió con su esposo, dos cambios específicos ocurrieron en la vida de las mujeres. El primero, múltiples dolores de parto. Qué cosa tan más fea. Y eso que yo no soy mamá, pero he escuchado vaya, que en verdad son de los dolores más fuertes que se pueden sentir. Y el segundo, ¿cuál será? Los desacuerdos en el matrimonio. Ahora bien, antes del pecado, Adán y Eva vivían continuamente en mutuo acuerdo. La perfección iba muy bien al matrimonio, ¿o no? ¿Pero qué sucedió? Bueno, pues el pecado abundó, y es en donde entonces llegamos a los desacuerdos. Ahora, después de que justamente el pecado entrara en escena, llegar a un mutuo acuerdo no era nada fácil. Más bien era algo así como tratar de apagar un incendio en el bosque. Entonces, un buen matrimonio no se da por sentado, requiere trabajo. También es algo que deben poner mucha atención, porque una vez que deciden llegar al matrimonio, ese matrimonio no se va a construir solo, se debe construir con el apoyo de los dos siguiendo el camino de Dios y los dos sometiéndose de acuerdo a los roles que Dios asignó. Ahora, mira lo que Dios le dice a Eva en Génesis, más específico en el capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. No importa cómo interpretes la palabra deseo, la implicación aquí es de lucha, pues veo este versículo como si fuera una bandera roja en la playa. Esa bandera no significa que no puedes meterte al agua para disfrutar de las olas, pero si no tienes cuidado, el agua te puede arrastrar. Por lo tanto, debes ser cuidadosa y estar alerta, porque la corriente de la tentación es muy fuerte y te puede jalar. Si tú decides ir a meterte en esa zona de discusión, en esa zona de contienda con tu esposo, es muy probable que te pueda jalar y esa discusión se vuelva un caos mayor, en el que incluso se olvidan de seguir el camino del Señor y los puede llevar a hacer cosas de manera... La separación quizás es a lo mejor una de las situaciones que se vivirían, pero cosas más fuertes, que ya mencioné algunas, pero bueno, que incluso no pueden tener un regreso. Entonces, una de las tentaciones más irresistibles que se tienen es la de desafiar, o usurpar, o destruir, o resistir el rol de liderazgo que Dios le dio al esposo, especialmente cuando la mujer siente que su esposo no le está amando o no está actuando de la manera que debería hacerlo. Y incluso a veces pueden ser ideologías que vienen de fuera, o personas que llegan y te dicen: es que yo veo que tu esposo, si tú no ves que tu esposo hace lo que alguien más está diciendo, bueno, entonces tú no prestes atención. O sea, tú ve y platica siempre con tu esposo para justamente evitar que esas incertidumbres o todas esas cosas que a veces revolotean en nuestra cabeza se vuelvan una contienda y se vuelvan una manera de querer usurpar el rol del esposo. Y bueno, de esta sensación de querer estar por arriba es que nace el movimiento feminista agresivo que vemos hoy. Degradación del liderazgo masculino, asalto a su carácter y el constante embrutecimiento de los hombres en los programas de televisión. Todo lo anterior se convierte en una campaña negativa donde se está sucumbiendo a la maldición que destruye de manera muy abierta a nuestra sociedad. Hoy en día, antes podríamos, de hecho, muchos años atrás,
todavía podíamos ver el rol definido del hombre, a lo mejor, y la sociedad también de alguna manera ha puesto este rol a un contexto diferente, pero bueno, todavía podíamos ver esa diferencia entre que la mujer tenía que estar sometida a su esposo, pero ahora en un programa de televisión jamás te van a sacar que una mujer debe estar sometida a su esposo, porque para la sociedad actual eso es como un crimen, es una cosa que no se puede tolerar, que una mujer esté por debajo de un hombre. Entonces, la sumisión es trabajo de Cristo. El verdadero problema es que para nosotras no es nada natural someternos. Nuestra carne lucha contra eso fuertemente, lo que significa que negarnos a nosotras mismas es una cualidad que requiere de la fuerza de Dios, por lo que las instrucciones para la sumisión en la carta de Pablo a los Efesios vienen directamente después de una orden para vivir en el Espíritu Santo. Necesitamos al Señor para que Él nos ayude a someternos, pues una mujer sumisa no es sinónimo de ser una mujer débil, todo lo contrario. Una mujer sumisa camina en la fortaleza de Cristo porque ella desea la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos. Acuérdate, ya no eres débil, eres fuerte porque estás evitando que el deseo de la carne se apropie de ti y te haga ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no eres débil, eres fuerte. La mujer sumisa no presiona, más bien ora. No manipula, sino que espera pacientemente confiando en el Dios que sostiene su futuro. Si esperaron cuando eran solteras y resistieron ir tras cualquier hombre, de la misma manera sean pacientes y esperen ahora que ya están casadas, porque su marido es la respuesta de sus oraciones a Dios. Una mujer sumisa es una mujer excepcional. Aun cuando nuestra sociedad ve la sumisión como darse por vencida o ceder, definiéndolo como una debilidad en el carácter, realmente la sumisión es un acto de valor y un beneficio para el matrimonio, en donde se requiere dominio propio, especialmente con la bandera roja y de dignidad para darse cuenta de que así eres valiosa. Entonces, recuerden al principio cuando supongo que se imaginaron ese aspecto de un jefe que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo y está dando instrucciones o alguien que dice, pues yo voy a dar instrucciones y empieza a dar instrucciones. Pues ese mismo esquema llévenlo al matrimonio cuando nosotros como mujeres, en el caso de aquellas que están casadas, quieren ir en contra del liderazgo del hombre y decir o establecer roles o actividades que no corresponden de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la sumisión es algo bueno. La sumisión es un concepto degradante o anticuado que se debe tirar por la borda. Más bien es el diseño de Dios para el proyecto grupal más significativo en el que participaremos, para las presentes y futuras esposas. Como esto viene de Dios, esto es algo bueno. El matrimonio funciona mejor cuando un esposo se somete a Cristo y cuando una esposa se somete a su esposo, porque esa es la manera que Dios quiso que fuera. Resistirse a cualquier rol ordenado por Dios siempre lleva a la insatisfacción, pero abrazar el diseño de Dios es abrazar la bendición del diseñador. La sumisión no degrada a la mujer, al contrario, abre la puerta al tipo de matrimonio que ella desea. La sumisión centrada en Cristo lleva a la bendición. Así como es reconfortante estar bajo el fiel liderazgo de Cristo, asimismo es reconfortante para una esposa, permanecer bajo el liderazgo de un esposo piadoso. Yo entiendo que no todos los hombres son piadosos, pero esta es nuestra esperanza, según el 1 de Pedro 3:1. Pero bueno, aún en los matrimonios difíciles, la sumisión es una cualidad atractiva que una esposa piadosa puede utilizar para animar a un esposo no piadoso a buscar al Señor. Sé que esto no es fácil. Algunas ocasiones ceder la postura en un desacuerdo con el esposo, o lo que debe recordar es que no está sola en esta lucha. La sumisión es una de las tantas cosas difíciles que tendremos que hacer porque es algo que va en contra de toda nuestra carne. Pero recuerda que Cristo está allí para ayudarnos. Quizá no serán capaces de subir el Everest o bueno, cualquier otra actividad, pero puedo seguir la voluntad del Padre y someterme, para el caso de las mujeres, a su esposo a través de Cristo que nos fortalece. Ahora, no permitas que la sociedad te engañe. La sumisión no te hace débil, más bien revela tu fortaleza. Ese es quizás el segundo recordatorio de que no eres débil, sino fuerte. Una fortaleza que no se encuentra en nosotras, sino
en la poderosa y permanente presencia de Jesús. Así que cuando sea difícil, mira a Cristo, quien se sometió completamente a la voluntad de Dios con entera confianza en su plan, y que por esa sumisión que él tuvo, tú y yo somos salvos. Incluso Jesucristo era parte de Dios. Entonces, él siendo Dios, se sujetó a ese plan, se hizo sumiso, y por esa sumisión nosotros tenemos todas las bendiciones que recibimos ahora. Y si en su plan está que entonces una mujer sea sumisa a su esposo, ¿por qué poner en juego o por qué poner en duda esa bella organización que él nos ha dado? Entonces, no eres menos mujer cuando te sometes. Tú estás hecha de acuerdo con el plan de Dios, así que apégate a ese plan y ten gozo, porque tu sumisión no solo es a tu esposo, también lo haces para Dios. Acuérdate de eso. Si tú te vuelves sumisa ante tu esposo, estás respetando la voluntad de Dios y también te estás haciendo sumisa a él. Gracias.